Y con el gas hay una frase muy sencilla. En una sola palabra se resume: exprópiese. Y digo más. Y hay que investigar esa deuda. Dicen que hay una gran deuda pública que ha sido el resultado de la nacionalización de las pérdidas, que es necesario extender los procesos de autoorganización y de empoderamiento y de lucha colectiva, que es el momento no de los votos, sino de calzarnos las botas y ponernos en marcha. Ese es el momento ahora. Es el momento. Es el momento de organizar una nueva sociedad civil. Una nueva sociedad civil y señalarles con el dedo diciendo que están violando, que en este país están violando sistemáticamente los derechos humanos. Que el apartheid sanitario, plantear que una persona por el pasaporte que tenga en el bolsillo no va a ser asistida en un hospital, es un crimen. Y es un crimen de eso. En un centro de internamiento para extranjeros por un incumplimiento administrativo es una violación de derechos humanos, y es que en esta tierra, cuando luchaban por la reforma agraria, y la reforma agraria no llegaba en los 30, y cuando los políticos miraban para otra parte y no tenían, y los burócratas dudaban, los trabajadores se pusieron de pie y dijeron: primero el hecho y luego el derecho. Ese es el camino que tenemos que recorrer. Yo creo que es el momento de empezar a marchar, de luchar colectivamente. Muchísimas gracias, compañera, muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí. A mí siempre me dicen en los platos de televisión que he soltado un mitin. Parece que ahora sí estaría llamado a soltar un mitin, ¿no? Pero no quiero hacerlo, porque eso no sería hablar de la realidad. A veces en la izquierda nos encanta confundir. Decía que a veces en la izquierda nos encanta confundir los momentos políticos con los similares, porque les doy audiencia, y eso quiere decir que les doy dinero, porque vosotros lo veis. ¿Y eso qué quiere decir? Es un síntoma de la debilidad de lo que pasa en este país si resulta que la gente necesita de que los medios de comunicación lleven a alguien para que ponga palabras a lo que están sintiendo. Y es como, hostias, a lo mejor me estoy saltando el guión del mitin, la producción. ¿A quién le importa que el líder del sindicato sepa dirigirse a la gente y emocione? Si el sindicato ya está en todas partes, entonces no es necesario, lo puede hacer cualquier compañero que se haya formado lo suficiente para intervenir. Si estamos en una situación como esta, en la que un tipo con melenas tiene que aparecer en La Sexta para que haya gente que diga: hostias, por fin alguien le dice algo a Maruenda, eso no quiere decir que está muy bien. Eso quiere decir... Y está bien estar mal en política, significa tener poder. Voy a ser un poco polémico. Antes íbamos en Jamani y escuchaba a algunos compañeros, no han durado mucho rato, pero lo han intentado. Decían: si no hay dinero, ¿por qué hay tanto madre? Y yo me he acordado de cuando era joven y en las manifestaciones insultábamos a la policía. Y hoy no tenía ganas de eso, hoy tenía ganas de hablar con ellos. De hecho, ha habido un compañero que me ha dicho: el jefe del operativo policial querría saludarte. Y es como, hostia, cómo han cambiado las cosas, porque a mí me gustaría saludarme también. Me gustaría saludarme también. Porque estoy convencido que a muchos policías no les gusta tener que ir en las manifestaciones con nosotros. Estoy convencido que a muchos les encantaría ponerle las esposas a un banquero o a un especulador, que muchos de ellos tienen hijos e hijas que se han tenido que ir al extranjero a currar, o que tienen dificultades para pagar una matrícula, o que tienen familiares a los que han desahuciado de la vivienda, y estoy convencido que a muchos y a muchas no les hace ni puta gracia que la Ley de Seguridad Ciudadana les haya convertido en los guardaespaldas del gobierno, cuando no en los guardaespaldas de los ricos. Estoy convencido de que muchos piensan así, y que cuando se dan la vuelta y ven a la gente que lleva una pancarta, aunque les dé cosa,
que el uniforme pesa mucho, dicen, joder, tienen razón. Y tiene narices que quien me da las órdenes a mí me lleva para vigilar a esta gente que tiene razón, que son mis vecinos, y sin embargo jamás me he visto en esa de ponerle las esposas a un golfo. Porque los golfos... Estaría muy bien que les pudieran poner las esposas. Y yo me conformaría con que simplemente de vez en cuando ahora giraran la mirada, miraran a algunos y les dijeran no tengo ganas de cumplir esta orden que me están dando, pero eso es muy difícil cuando no se tiene poder político. También me gustaría hablar con militares, y estoy convencido que hay muchos militares que no les gusta eso de servir a los intereses económicos del ministro de Defensa que está forrado y que se ha dedicado a traficar con armas toda su vida. Y estoy convencido que a muchos militares no les gusta ese rollo de que ellos tienen que amenazar a los catalanes y ser la garantía de que si la gente vota lo que quiere, ellos van a estar allí para decir España lleva unas botas y un uniforme. Estoy convencido de que no. Estoy convencido de que hay muchos que piensan que la patria es otra cosa diferente, que la patria es el conjunto de instrumentos soberanos que permiten garantizar la dignidad de un pueblo, sin tener que amenazar a nadie, sin tener que cuestionar los derechos democráticos de nadie, sin tener que insultar a nadie. Y me gustaría que algunos de ellos de vez en cuando volvieran su mirada y dijeran, cuidado, que las pistolas las tenemos nosotros. Pero para que eso pueda ocurrir, porque eso es de verdad, lo que tienen miedo, de lo que tienen miedo los ricos. No les gusta que nos manifestemos, pero no les da mucho miedo. Tienen una ley de seguridad ciudadana para eso. No les da miedo que seamos capaces de alterar el orden. Lo que les da miedo de verdad es que seamos capaces de mantener el orden. ¿Y para eso qué hace falta? Poder político. Poder político. Algunos están encantados de que lo que hay aquí se vaya a quedar siempre en el plano de la protesta. Salid a protestar, si eso está muy bien, pero quedaos ahí. Que para lo importante ya tenemos partidos políticos con los que nos reunimos. Que para eso ya tenemos representantes políticos con los que nos reunimos. Que Ada Colau y Rafa Mayoral han conseguido muchas cosas. Venga, vente al Parlamento, qué bonito. Y efectivamente escuchamos a Ada Colau decir usted es un delincuente, al representante de las entidades financieras. Pues yo lo siento en el alma, pero me gustaría que cuando Ada Colau le dijo eso a un representante de las entidades financieras se lo estuviera diciendo un diputado elegido por el pueblo. Soy diputado y usted es un delincuente. Hablar de requisar, escuchando a Rafa hablar de expropiar. Efectivamente, hablar de democracia es hablar de expropiación, expropiar a los menos, los que pertenecen, lo que pertenece a los más. He escuchado a Rafa decir que ojalá los responsables de la crisis, los Botín, los Amancio Ortega, se sentaran frente a un tribunal porque han cometido delitos. He escuchado decir que la deuda no se paga, que los intereses de la gente tienen que estar por encima de los intereses de las entidades financieras, pero me encantaría escuchárselo decir como ministro, saliendo, haciendo una rueda de prensa y decir esto no es un mitin, esto es un decreto de expropiación y a partir de hoy mismo esto se convierte en ley. Y esos policías que hoy estaban custodiando la manifestación se van a encargar de hacer cumplir esta ley y los jueces de mi país van a hacer cumplir esta ley y los militares de mi país, si es necesario, van a hacer cumplir esta ley. Creedme que los ricos tienen mucho miedo de eso. Mucho. Carmen Morodo, trabaja en La Razón, decía, bueno, lo que está pasando es normal, ¿no? Gobierna la derecha, pues se manifiesta a la izquierda, esto que está pasando, lo de los estudiantes, lo de la marea blanca, lo de Extremadura es de izquierda. Soy de izquierda, sois una gente que funciona por ideología. Esto no tiene nada que ver con lo que está pasando, ¿ves? En vuestra ideología, como sois republicanos, como sois rojos, salís a la calle cuando gobierne el PSOE, pues saldrán los curas de la conferencia episcopal a decir que qué mal que se casen los homosexuales, ¿no? Pues no, es que no tiene que ver con eso. Claro que les gusta llamarnos izquierda. El problema es que estamos diciendo aquello que Bertolt Brecht decía que era defender lo evidente. Defender lo evidente, porque decir que la gente tiene derecho a que le curen en un hospital, joder, no es ser de izquierdas, es ser decente. Yo creo que eso cualquier persona... Uno tiene que tener derecho a llevar a sus hijos a un colegio y que si aprueba,
tiene derecho a ir a la universidad y a poder estudiar un máster. Yo no creo que sea una cosa de los bolcheviques, creo que es de sentido común y lo entiende todo el mundo. El vecino que ha votado al PP toda la vida lo entiende perfectamente y sabe perfectamente que no puede pagar la educación a su hijo. Y lo mismo con las eléctricas. Es decir, es que aplicar el artículo 128 de la Constitución que faculta a un gobierno para intervenir en empresas cuando así lo aconseje el interés general y limitar la capacidad oligopólica de ciertas empresas de fijar los precios es ser de izquierdas. No, es ser patriota, es entender que la patria... Lo entiende la gente que ha votado al PP, lo entiende mucha gente, eso les da miedo. Cuando lo que encarnamos en lo que decimos no es una identidad ideológica, no es esas dos Españas de las que quieren hablarnos. Cuando es el sentido común, la decencia, claro que hay dos Españas, ojalá no la hubiera. Una España que tiene 18 cuartos de baño en su casa, que lleva a sus hijos a colegios privados, que tiene sanidad privada, que se puede pagar los mejores dentistas privados, y hay otra España diferente de la gente normal. Y qué casualidad, unos son el 95% y otros el 5%, pero esas son las dos Españas. ¿Qué va a tener que ver esto con la ideología? Es el sentido común, y eso es lo que les da miedo en última instancia, que lo que estamos diciendo cualquier persona normal lo entiende. Fijaos, claro, y esto es porque ellos no quieren. Claro que ellos quieren, claro que les gustaría poder ser diferentes, pero no hay espacio político para ser diferentes. Ese mundo que empezó en la Segunda Guerra Mundial, que tenía que ver con esas constituciones que garantizaban que el trabajo era la vía de acceso a los derechos civiles y sociales, ese mundo del pacto en el que las organizaciones de la clase trabajadora pactaron aquello a cambio de cosas que no son despreciables, porque vosotros, los que sois más viejos, habéis visto cómo vuestros hijos tuvieron acceso a derechos y a bienes materiales que vosotros no tuvisteis, pero los mismos que sois viejos sois, veis cómo vuestros nietos tienen unas condiciones mucho peores, no van a tener pensión en su puñetera vida, no van a tener una vivienda en su puñetera vida, y cuando hablo de tener una vivienda digo de tener el derecho a estar dentro de una casa, no a ser propietario de una vivienda. En este país los falangistas decían, queremos un país de propietarios, no de proletarios, y resulta que es al final lo que hizo también el Partido Socialista Obrero Español, de lo que se trataba era de ser... Lo estabais diciendo en la manifestación: paz, dignidad, pan, habitación, educación, seguridad. Esas son las claves de los momentos de excepción que nos permiten a algunos conectar con el sentido común de la gente. Y como no conectemos nosotros con ese sentido común, van a conectar los monstruos de la razón, porque también es el terreno ideal para ellos. A veces se visten de negro, a veces necesitan botas altas con acero para darle patadas en la cabeza a inmigrantes, y a veces tienen el color mucho más amable, magenta, y dicen cosas mucho más razonables, como aquello de los españoles primero, o cómo es eso de que haya niños con apellidos extranjeros que tengan que juntamos a 300.000 personas en Madrid y nos preparamos unos discursos que te cagas en la Puerta del Sol y, hostia, qué emoción, las banderas y todos a casa. No. Yo quiero poder político. Yo quiero que lo que dice la gente normal, que cuando la gente dice renta básica, eso se convierta en una ley de mi país y que la proteja los jueces de mi país y que lo proteja la policía de mi país. Eso es lo que quiero. Y entonces hay que entender una cosa, que es lo que están haciendo ellos. Porque no es que sean malos, no es que sean gentuza. Han dicho una cosa muy sencilla, el Partido Socialista y el Partido Popular. Y se lo creen, se lo creen honestamente. Dicen, el problema de este país es de deuda. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que nos diga el Banco Central Europeo y la Troika. Eso que implica austeridad. ¿Qué es la austeridad? Bajamos las pensiones. ¿Qué es la austeridad? Bajamos los salarios. ¿Qué es la austeridad? Reducimos el salario mínimo. ¿Qué es la austeridad? Hacemos reformas laborales para favorecer el despido. ¿Qué es la austeridad? Privatizamos y externalizamos los servicios públicos y los instrumentos que sirven para ejercer los derechos sociales. ¿Por qué hacen eso? Porque así conseguiremos pagar la deuda y así conseguiremos incentivar el crédito. Porque ¿para qué hemos rescatado a las entidades financieras? Para que fluya el crédito a las familias, a la pequeña y a la mediana empresa. ¿Qué quiere decir que un plan de pensiones es privado? Si yo recomiendo, o sea, si podéis, haceos un plan de pensiones privado. Igual que si nos cubre la seguridad social del dentista, los que tengáis dinero, pues si no es privado, pues claro, ¿qué vais a hacer? Pero ¿qué es lo que pasa con las cosas privadas? Que no son derechos, son servicios exclusivos de quien puede pagar. El control público de los sectores estratégicos, empezando por las empresas energéticas, nacionalización de la banca, una reforma del Código Penal para evitar la fuga de capitales,
una ley que garantice el acceso a la vivienda de toda la población y que expropie las viviendas en manos de las entidades financieras destinadas a la especulación, una reforma fiscal para que paguen los ricos. 6 medidas bien sencillas. Pero ¿sabéis lo que hace falta para eso? Poder político. Durante mucho tiempo, en la izquierda decíamos eso de en la calle o en el Parlamento, como si en la calle estuviéramos nosotros. ¿Os habéis dado una vuelta por la calle? Estamos nosotros en la calle. En la calle no hay más que bancos, no hay más que tiendas y marcas de empresas deslocalizadas que explotan a mano de obra en países periféricos en los que no hay derechos laborales. ¿Habéis visto el ocio de consumo que se propone en la calle? La calle es suya, es suya. ¿Pensáis que la calle es nuestra porque hagamos manifestaciones en la calle? Si incluso nos tenemos que reunir en los centros que nos ceden ellos. Si nos vigila la policía que responde al poder político cuando hacemos una manifestación, la calle es suya. Las instituciones nos sirven para transformar la sociedad, mis huevos. La Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana, ¿cómo que nos sirven para transformar la sociedad? ¿Cómo que la televisión nos sirve para transformar la sociedad? ¿O qué pensáis? ¿Que el TDT Party, todas las televisiones fachas, produciendo argumentario, búscate la vida, esto no tiene nada que ver con lo solidario, los sindicatos son todos corruptos, es una cosa del pasado? ¿Pensáis que eso no cambia la sociedad? ¿Habéis visto cómo nos miraba alguna gente por la calle? Que nos miraba como si fuésemos marcianos. Claro que las instituciones cambian la sociedad. Se han dicho muchas veces se convirtiera en clase políticamente dominante, y es verdad. Pero también es verdad que el Estado y la ley han sido el único instrumento de los pobres. Hay una anécdota que se cuenta en la tradición jurídica alemana. Un molinero prusiano. Y el molinero prusiano decide enfrentarse a un noble en un pleito y le dicen: pero ¿cómo te atreves a enfrentarte con tu noble en un juicio? Y dice: porque todavía hay jueces en Berlín. Lo que estaba diciendo es que a veces al humilde, al pobre, al que no tiene nada, lo único que le queda es la ley. Y es triste, no es bonito, a lo mejor no es una frase cojonuda para un mitin, pero a veces lo único que nos queda es la ley. A veces es su mierda de constitución, lo único que podemos sacar para decir: oiga, aquí pone que tengo derecho a una vivienda, oiga, aquí pone que se pueden expropiar las eléctricas. Por eso no se puede despreciar jamás lo que implica el poder de los ayuntamientos, el poder de las comunidades autónomas, el poder del Estado, incluso cuando buena parte de las atribuciones soberanas se han delegado a instituciones supranacionales que no controla absolutamente nadie. La política es puta, la política es cabrona, es jodida. Hacer política es pegar carteles a las tantas de la mañana, que te pongan una multa, hacer una mania a la que no va ni Dios. Son luchas internas, es pelearte con tu mejor amigo, es perder a tu pareja, es un montón de cosas feas que no tienen que ver con los focos, con los besos, con los abrazos, con todos juntos cantando la Internacional. Pero esas son las cosas que cambian la vida de la gente. Por eso acabo con una cosa muy triste. Vamos a movilizarnos, pero vamos a movilizarnos porque queremos poder político. Buenas noches. A volver a estar ante la gente de esta tierra tan hermana con Andalucía, y por supuesto a Yuji, que es el que me invita a cantar con él, porque la verdad que cada vez que he cantado con él me siento bastante a gusto, porque es un chaval que tiene mucha ilusión y que le pone todo el corazón en lo que hace. Vamos a empezar cantando unos fandangos que hablan de algo que dijo antes Rafa Mayoral, ¿no?, sobre la reforma agraria. Estos fandangos se compusieron hace ya bastantes años, pero seguimos teniendo ese mismo objetivo de hacer una reforma agraria, que la tierra esté mucho más repartida de lo que está, que solamente la tienen unos cuantos. Así que... Deciros antes de empezar que, si no lo sabéis, antes lo ha dicho Marisa, se ha quedado fuera de aquí casi tanta gente como la que habéis entrado, y que sepáis que Rafa Mayoral no se ha ido a casa, sino que está dándole la charla, el discurso que va a dar vosotros.
ciclón, con la fuerza de un ciclón, llega destrozando sueños y no tiene compasión. No le quita a mi chiquillo la casita que compró, la casita que compró, donde tiene los futures de su novia no de la ilusión de muchos años, tú se la robas también. La cuerda siempre se rompe por los hilos más endebles, siempre viene la desgracia, si nadie pone remedio, ¿dónde está la democracia? Maldito banco usurero que lo mueve el interés, que lo mueve el interés, solo le importa el dinero, solo la ansia de poder, sanguijuela que le sangra a quien se la acerca a quien se la acerca como el ave de ratilla, a su presa esperará, los pobres más indefensos en su garra caerá. La cuerda siempre se rompe por los hilos más endebles, siempre viene la desgracia, si nadie pone remedio, ¿dónde está la democracia? Sé que es un poquito largo el acto, ¿verdad? Yo la verdad que estoy aquí, es un honor para mí, estoy contento, primero porque, bueno, estoy con vosotros y estamos en una realidad social, que vivo en mi tierra, en nuestra tierra, y que seguramente te vais a encontrar identificado con lo que vosotros vivís aquí en Extremadura, porque Andalucía y Extremadura estamos en el sur, y la verdad es que yo quiero hablar de la Andalucía profunda, quiero hablar de aquellos que lucharon, pelearon, cada uno en su forma por esta tierra. Quiero hablar en nombre de Pérez de Álamo, quiero hablar en nombre de Ceitero, en nombre de Mariana de Pineda, en nombre de Sánchez Gordillo, de Diamantino García, de Carlos Cano, fundamentalmente de Blas Infante, de todas esas personas que dieron e intentaron construir una tierra distinta, una sociedad distinta y que no pudieron, y que dejaron el testigo para que otros sigamos en el mundo. A nuestras reivindicaciones y a nuestros deseos no vamos a cambiar de destruir el poder político que ya no nos representa. El poder político no nos representa. Los partidos que nos gobiernan no nos representan, porque no actúan en nombre del pueblo, no hacen nada por el 80% de la población, solamente defienden el 10 o el 15%. Y estos partidos se sitúan en la ilegalidad, ética y moral del pueblo, se sitúan en la ilegalidad, y por eso tenemos que buscar la unidad. Y voy a insistir mucho en la unidad, porque es la única forma, no hay otra forma. No es que los ciudadanos, cuando votamos al partido que hayáis votado, o al partido que hayan votado, al Partido Popular, Izquierda Unida, al PSOE, ¿alguien ha votado o ha autorizado con su voto para que haya 6 millones de parados? ¿Alguien con su voto ha autorizado para que le den a los bancos 200.000 millones de euros? ¿Para que le quiten a las madres el cheque bebé? ¿Para que hagan reformas laborales cruentas? ¿Para que realmente congelen las pensiones? ¿Para que pongan la jubilación a los 67 años? ¿Para que ahora las quieran poner a los 70? Nadie con su voto ha autorizado eso. Por lo tanto, estos partidos que tienen el voto de los ciudadanos, pero no tienen la legitimidad. Y ellos son los ilegales. Ellos son los que se sitúan en la ilegalidad. Y el pueblo está legitimado para salir a la calle y para decirle a estos partidos que cambien o se vayan. Y la única forma de echarlo es con la movilización social. La unidad y la movilización social. Los parlamentos, los despachos, los tenemos que sustituir por los despachos de la calle, de las plazas, de los pueblos, con la
pasando nuestra responsabilidad histórica. La izquierda no puede ser hablar. Esto no es el programa de la cadena SER, hablar por hablar. La izquierda tiene que hablar menos y hacer más. Ustedes saben, en la época del pastorelismo, entre comillas, que le llaman Andalucía, José María el Tempranillo con su banda no hacía tantos congresos ni tantas reuniones, ni hacía tantos comunicados. Se ponía en Tierra Morena y allí me decían que entraba al entrar por Tierra Morena. Tenemos que ser más prácticos la izquierda, mucho más prácticos, porque si no somos más prácticos y más concretos en lo fundamental, no vayamos a diseñar el mundo en una reunión, porque cuando empezamos a diseñar el mundo ya empiezan los problemas. Ya iremos construyendo ese mundo que queremos. Todo el mundo tenemos un deseo que esto no nos sirve, que no nos vale, que nos está destrozando a todos, que no tenemos futuro, que nuestros hijos no tienen la posibilidad de tener una vivienda en el futuro, ni tener las becas, ni tener estudios, que se están yendo al extranjero muchos de nuestros estudiantes, la cabeza más pensante, buscando un puesto de trabajo afuera, que es por lo que dice el gobierno que ha disminuido el paro. Claro, si se han ido 300.000 personas afuera, no va a disminuir. Es porque antes le quitaron el trabajo, porque si tuvieran trabajo pagarían el trabajo. Porque la tierra es un don de la naturaleza. La tierra es un don de la naturaleza, un don de Dios para los creyentes, y tiene que estar al servicio de la humanidad, al servicio de todas las personas. Y ocupamos fincas privadas y también públicas, una población importante del Estado español. Nuestra lucha, porque como decía antes, la gente está en falta de justicia, porque están viendo cómo se roba. Nos vamos a seguir mutuamente todo el mundo. Eso es lo que tenemos que hacer la izquierda. Y sobre todo, tenemos que intentar por todos los medios golpear un día y otro día y otro día hasta acabar con esta injusticia. Porque el sistema que está gobernando, los partidos que nos gobiernan y el sistema que estamos ahora mismo teniendo en nuestra sociedad es un sistema nefasto. Es un sistema que nos lleva a la muerte lenta. Es un sistema que no podemos permitirlo por más tiempo. Y tenemos que percatarnos todos del peligro que corremos con un sistema de estas características que no sabemos dónde nos va a llevar. Un sistema que nos habla de paz y nos lleva a la guerra. Un sistema que habla del medio ambiente y contamina. Un sistema que habla del derecho de los inmigrantes y flota los cadáveres en el estrecho, en Canarias, en cualquier lugar. Un sistema que habla de la sanidad y que habla de una alimentación sana y nos modifica transgénicamente la semilla. Un sistema que habla de obesidad en la economía y nos roba y se llevan a los paraísos fiscales. Se organice con cosas muy claras, muy concretas, con 10 puntos, fundamentalmente 10 puntos. Los bancos, la economía, la democracia al servicio del pueblo. La democracia del pueblo. Los parásitos, de ese 10% de parásitos que no han dado un palo en su puñetera vida. La economía de la albañil que se sube a las 5 de la mañana al radio. Y me llevo eso de todos vosotros, la dignidad que habéis demostrado durante todo este tiempo. Muchas gracias. Una, las conquistas que tenemos. Y dos, la dignidad. Y la dignidad no se paga. Entonces, os animaría a todos y os animo a que cuando salgáis de aquí, tenemos en Facebook y en otras redes sociales y otras páginas ya los formularios hechos para ver quién se quiere apuntar a las marchas, qué día puede ir. Cada uno está lejos, porque comprendemos que todavía no hay gente que está trabajando y no podrá concretar, pero bueno, estamos empezando a organizarlo. Entonces, después de aquí empieza la verdadera lucha y espero que estéis todos. Y la segunda cosa que quiero decir es que presento a José Coy, un compañero de Murcia, está en la plataforma de afectados por la hipoteca, en el foro social, en el frente cívico. Bueno, pues aplaudámosle y tenemos la oportunidad de entrevistar. Al otro lado del país, vengo muy agustico, soy murciano, soy parado y soy de esa gente que junto con la gente de Alicante y la gente de Valencia vamos a conformar la columna del Mediterráneo directamente a Madrid. Yo soy una persona, vino un toro que se llama crisis
sé lo que es que te manden la cartilla de Iberdrola que no has pagado la luz y vas a Iberdrola y le dices al tío que no te va a quitar la luz porque si me quita la luz va a pasar cosas muy gordas y efectivamente no me quitaron la luz. Sé lo que es que te llamen a las 3 de la tarde diciendo que debe esto, debe lo otro y le tienes que decir que sí, que ya lo sé, que debo esto y lo otro, pero que no puedo pagarlo. Sé lo que es el aceite que se te pasa a unos miles de kilómetros, no puedes cambiarlo, no tienes plata, cosas que muchos de vosotros sabéis. Sé lo que tiene frigorífico vacío. Un periodista un día me preguntó, oye, ahora que viene Navidad, ¿qué piensas de Navidad? Y dije, para los afectados de la hipoteca, de la crisis, la Navidad es una maldición. Reclamando que paguen la renta básica. ¿Saben por qué? Porque hay 18.000 solicitantes de la renta básica y se le han dado a 196. Bueno, yo voy a ser breve. ¿Qué es? ¿En qué se basa? ¿La dignidad es una cuestión personal o colectiva? ¿Qué es la dignidad? La respuesta está muy sencilla. Diego y los demás compañeros han dicho que hace falta la unidad de la mayoría. Aquí está. Se llama Declaración de Derechos Humanos. El día en que los que estamos aquí nos unamos junto con el pueblo, con esa gente que está en la calle y nos mira con desesperación, con curiosidad, con eso, sin eso no haremos nunca nada, sino actos donde hablemos, pero no haremos nada. Esto está aquí. ¿Qué dice la solemne Declaración de Derechos Humanos? Esta que nos puede igualar. Necesitamos un banderín de enganche, Esto está aceptado por todos los países de la Tierra, que no lo cumplen, ¿de acuerdo? Esto está aceptado por el gobierno español, que firmó el 27 de julio de 1977 y que compromete. Ya tenemos la bandera. La solemne Declaración de Derechos y la Paz en el mundo tiene por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y los derechos iguales. Es decir, la dignidad son los derechos. Los derechos al trabajo, a la libertad, a la educación. La dignidad de una persona, aparte del comportamiento modélico, es que tenga estas cosas satisfechas. Pero es curioso, porque más adelante dice algo que los que no han reparado en esta declaración la consideran que es algo blando. Os lo voy a leer. Dice lo siguiente: considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Esto defiende la rebelión contra los poderes que no cumplen los derechos humanos. Los derechos humanos y el cumplimiento de los mismos es el que hace imposible que abandonemos el camino de la guerra, de la persecución, del dominio de un hombre por otro y vayamos a la creación de un mundo nuevo. Y la tercera, son personales o colectivos. Me impresionó porque me dio miedo algo que leí hace una semana. Es de un filósofo alemán que decía lo siguiente: no me da miedo el ruido del poder, no me dan miedo los tanques del poder, me da miedo el silencio del poder. A mí también. Porque han sido votados por este pueblo. ¿O quién los puso hoy? Luego, ¿estamos atacando a la causa o al efecto? ¿Quién los votó? ¿Quién votó al Partido Popular? Una tremenda mayoría de gente, ¿o no es verdad? Luego reflexionemos. Vamos al grano, a donde tenemos que conquistar
que persuadir, que ganar, que acercarse a que la gente vaya cambiando. No podemos encerrarnos en este sitio, hacer un discurso que estamos todos de acuerdo, sin pensar en que tenemos que convencer a los que están fuera. Se lo creen, porque han tenido siglos gobernando, consideran que es normal robar, porque ese es su nombre, robar. Consideran normal que cuando delinque un banquero, una vicepresidenta del gobierno, doña María Teresa Fernández de la Vega, coja el teléfono y le diga al fiscal que no ataque al señor Botín. Lo consideran normal. Y claro, cuando se le habla de la ley, se ríe. Utilizan la ley para hablar de la monarquía. Utilizan la ley, pero cuando nosotros seamos capaces de coger la ley y devolvérsela y decirles sois los delincuentes vosotros, en ese momento ya empezaremos a ganar. Pero no decirlo aquí, decirlo a la inmensa mayoría de la gente, tranquilos, serenos, con paso firme, no cambiar el ritmo. Tenemos por delante una marcha, tener cosas y explicárselas y ser como la gota. 105 millones de euros paga el Reino de España todos los días de los 365 días del año. ¿Por qué? Porque con el dinero de los españoles se ha hecho posible que la banca vaya intentando que no va a salir de la crisis. Porque los que han robado dinero a los españoles han recibido por parte del gobierno apoyo de la deuda y lo terminan pagando los españoles. Es que complicarán. ¿Qué va a ser de esa gente? Entonces hay que decirle, padres y madres que queréis a vuestros hijos, ¿por qué no estáis peleando por ellos? Hablar menos y hacer más, hacemos lo que ha hecho, como el de Córdoba. El ejemplo tiene que ser, tiene que multiplicarse. Tenemos que hacer la marcha sobre Madrid, pero yo diría una marcha serena. Voy a dar un ejemplo que explica mejor que muchas palabras lo que quiero decir. A mí hay unas cosas que me han impresionado, pero una de ellas fue el entierro de los abogados matados en el despacho de Atocha, en el año 76. Imaginaos la escena, la policía distribuida convenientemente, no se palpaba. El gobierno asustado, los militares que se intervienen o no intervienen. Y aquella manifestación fue silenciosa. Y cuando alguien intentaba gritar, se oía decir a silencio en nombre del Partido Comunista de España. Esa demostración de fuerza que es el silencio, después Suárez reconoció que los había acojonado. No es la fuerza. Y la inteligencia trama, hace estrategias, tácticas, busca cómo penetrar, cómo retrocede, cómo avanza. Es la inteligencia la que tenemos que tener porque es nuestra única arma. Esa es la idea que tenemos que tener clara. Y otra más. Hay que explicarle al pueblo español que hay que luchar contra la corrupción. La grande y la pequeña. Todos son iguales, yo también lo haría. Los grandes movimientos que han hecho posible las grandes internacionales, anarquistas, socialistas, comunistas y otros más, en tantos proyectos de liberación, han sido gente honrada, honesta, limpia. Nunca un sinvergüenza puede ser un ciudadano limpio. Y si roba es un ladrón, se llame botín o botinito. Y esto significa que cuando este pueblo tenga la conciencia de que robar lo público es peor que robar lo privado, porque lo público es de todos, que hay que cumplir con los deberes, porque los derechos son derechos porque hay deberes, tenemos también obligaciones. Eso se llama el discurso de la modernidad. Es decir, se trata de ganar la guerra y no de hacer una batalla para que un día diga, ha tenido éxito la huelga, pero al día siguiente, ¿qué? Que ese es un error tremendo que han tenido las organizaciones sociales. Y termino. Muchas veces nosotros confiamos, hay que hacer una ley, cambiar la ley. Os voy a contar una historia.
la historia de la leyenda del rito artúrico en torno a la espada Excalibur. Sabéis que Excalibur es una espada famosa que hizo rey Arturo. El que fuese capaz de sacarla de una piedra que estaba clavada era el rey de Inglaterra. Estaban discutiendo una serie de nobles de cómo sería la espada, si sería muy larga, si muy ancha, si de 2 filos, 3 filos, sería de acero, qué buena empuñadura, porque eso sería importante, usar esa espada para combatir a los enemigos. Y el más inteligente de aquellos le dijo: estúpidos, estáis hablando de la espada, ¿por qué no habláis del brazo que sea capaz de usar? Si después nosotros no las defendemos cuando nos fabrican o no acabamos con ellas cuando nos permiten una extensión, que creo que he sido corto, pero si me he pasado.